Bueno, sin temor a equivocarme, y creo que el 100% de las ocasiones todos hemos reído. Hasta el más hosco, hasta el más huraño, hasta el poco sociable o poco sensible se ríe. Pero si consideramos bien las cosas, la risa puede significar muchas cosas. Podrías reírte de alegría o bien podrías reírte de hacer una maldad. Puedes reírte porque eres buena persona o puedes reírte porque eres un necio. Podrías reírte por los nervios o bien podrías reírte por hacer una maldad. Podrías reírte, quizá, vuelvo a repetir, por nervios o también porque estás enamorado. O podrías soltar una risita corta, ¿no? O podrías soltar una carcajada larga e incontenible que hace que otros también se rían. Puedes reírte con alguien o puedes reírte de alguien. Bueno, hay risa para todo, ¿cierto? Y justamente esto es lo que vamos a ver y lo que va a suceder en el capítulo 21. Como algo interesante, la palabra risa aquí en Génesis se va a usar más o menos, o en Génesis se va a usar unas 11 veces. Y la mayoría de esas veces que se usa la palabra risa, se va a usar para Isaac. Así que ya de entrada puedes ver todo esto que Dios no lo deja nada a ver qué sucede. Ya nos dice algo. Bueno, y de hecho el nombre de Isaac significa el que ríe o él se ríe. Eso significa la palabra. Y Dios le dijo a Abraham que llamaría así a su hijo. Tú lo vas a llamar Isaac, porque la risa es una, digamos, de parte importante de la historia de esta familia y de este niño. Y eso lo veremos el día de hoy. Así que aquí en Génesis 21, como ya lo hemos leído, hay tres grandes acontecimientos que van a ocurrir y que de hecho están en el capítulo, tú lo vas a notar, están seccionados en nuestras Biblias, en muchas de nuestras Biblias, y dice: nacimiento de Isaac, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, y luego pacto de Abraham entre Abraham y Abimelech. Algo así dice en su Biblia. Quizás si su Biblia es la que no dice nada, bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque eso ya nos ahorra mucho, porque a veces cuando tienen estas secciones nos cortan mucho la idea y entonces nos vamos pensando que es así, pero bueno, está seccionado así. Y de hecho, así está seccionado también el texto. Bueno, así que hay tres grandes acontecimientos que se nos presenta en forma clara en Génesis capítulo 21. Y obviamente, es parte de lo que usted puede ver en estas tres partes, el resumen de todo. Y quiero comenzar, mi amado hermano, en esta ocasión por lo último para irme a lo primero, porque lo primero es lo que más importancia tiene en el texto, en la porción. Es decir, creo que de estas tres partes, el evento más importante es el nacimiento de Isaac. No que lo otro no sea importante, pero el énfasis que está dando el texto es justamente en Isaac. Y eso es lo que, mi amado hermano, usted y yo deberíamos considerar en esta porción. Más allá de lo que le va a pasar a Agar a Ismael, más allá de este pacto, ¿verdad?, de Abraham con Abimelech, el punto central es este nacimiento de este niño que es el que se ríe. Entonces comencemos con la tercera parte. Es decir, Abraham, ¿en qué lugar está? Bueno, está en Berseba, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos a postrarnos ante ti y también delante de tu presencia, Dios, recibimos tu palabra, a fin de que a través de ella y el poder de tu Espíritu Santo nos hagas entender sabiduría, nos hagas entender tu carácter y nos des, Padre, fuerza para arraigarnos en ti, en los momentos difíciles, complicados, pero también, Dios, en los momentos en que nuestras vidas parece que están caminando con bien. Padre, que podamos ver siempre, en todo momento, tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos dicho que la última parte del capítulo nos encontramos con Abraham está en Berseba. Vamos ahí, por favor, me ayudan, versículo 33 y 34. Dice así la escritura, ¿lo tiene? Dice, juntos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba,
e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, el pasaje nos recuerda que Abraham sigue siendo un nómada. Escuche, Abraham no se ha establecido en un lugar. Él sigue siendo, ¿qué? Un nómada. Él estaba donde primeramente, en Ur de los Caldeos, cuando Dios le habló y le prometió una tierra para sus descendientes, ¿cierto? Pero después de muchos años, Abraham seguía viviendo en tiendas de campaña y de hecho murió en tiendas de campaña. Pero el mayor obstáculo para el cumplimiento de esa promesa de Dios para con Abraham con respecto a esa tierra y a esa descendencia es que ni Abraham ni Sara tenían o habían tenido hijos. Y de hecho, el otro problema es que Sara era estéril. Porque si bien es cierto, Sara era estéril, ¿verdad? También era el otro problema, es que ya eran ancianos, ya eran grandes, ya tenían edad, digamos, en la que las mujeres por las cuestiones naturales pues ya no pueden concebir, y eso también podríamos decir que era un obstáculo, porque eran ancianos, eran viejos. Así que ellos necesitaban un hijo. Bueno, en los primeros versículos verás que entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Eso que Dios les había dado, justamente por eso es el hijo de la promesa, porque Dios había prometido y Dios ahora en el capítulo empieza a ver que efectivamente ese Dios de la promesa, ahora esas promesas las hace como realidad. Ya no se quedó en la mera promesa. Y quiero decirte de una vez, mi amado hermano, que este Dios de las promesas de la Biblia cumplirá cada una de ellas y serán realidad para nosotros. Amén. Van a ser realidad. O sea, no estamos pensando en que nos vamos a morir y va a venir al Señor y va a decir al Señor, oh, se me olvidó cumplir 10 de ellas o una de ellas. No, las va a cumplir todas en su tiempo, en su momento, porque el Dios que tenemos es un Dios fiel que cumple promesas. Así que entonces Dios va a cumplir eso ya lo veremos un poquito más adelante. Y creo que al mencionarse sobre esta vida nómada de Abraham, el Señor quiere darnos también algo que ver para nosotros. Quiere que recordemos, mi amado hermano, que no solo es meramente el hijo de la promesa, sino también dentro de ese hijo de la promesa o de esa tierra, también era necesario la tierra prometida. Es decir, para que Abraham pudiera expandirse en aquella tierra, le era necesario tener un hijo, ¿verdad? Pero Dios le da el hijo, pero no se olvida de la tierra. ¿Me explico? O sea, no llegas tú al final de esta porción que dices, Dios ya le dio un hijo a Abraham, ya se acabó el asunto, ya Abraham, muérete pues, ya no tienes ningún problema, ya puedes hacer lo que sea y ya puedes establecerte. No, Dios le había prometido una tierra, una descendencia, y en capítulo 21 vemos el cumplimiento de ese hijo, de esa promesa, y aún todavía Dios nos quiere decir algo en ese sentido. Quiere que recordemos que no solamente el hijo de la promesa es lo que Dios acaba de cumplir, sino también que Dios le había prometido una tierra. Aunque Abraham la va a ver por los ojos de la fe. Y quiere recordarnos a nosotros, mis amados hermanos, que como dice el apóstol, somos peregrinos y extranjeros. Que tenemos a Jesús, el hijo prometido ya, o el descendiente prometido de la mujer, que le pisaría la cabeza a la serpiente de allá de Génesis capítulo 3. Pero mire, mi amado hermano, ya está, ya nos ha dado a su hijo unigénito, me explico. Él ya ha venido, ha hecho su obra, mi amado hermano, pero seguimos siendo peregrinos rumbo a nuestra tierra prometida. Abraham ya tuvo la promesa de su hijo, pero aún seguía siendo un extranjero. Y mi amado hermano, quiero decirle, nuestro Padre Celestial nos ha dado al Hijo, el Hijo de la promesa de Génesis 3, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pero nos dice, aún sigue siendo extranjero. Pero tenemos una tierra a la cual llegar. Amén. ¿Estás confiando en eso? ¿Estás caminando en eso? ¿Estás en esa certeza de que estás caminando ya rumbo a esa tierra prometida? Porque ya nos ha dado al Hijo. ¿Me explico? Y todas las promesas en el Hijo son sí y son amén. Por eso, mi amado hermano, ten en consideración que aunque ya tienes al Hijo hoy, ya tienes al Señor Jesucristo, seguimos siendo peregrinos y extranjeros. No se te olvide eso. No se te olvide eso, mi amado hermano, porque al final de cuentas el Señor va a prometer, el Dios que ha prometido esa tierra también la va a cumplir el día en que Él regrese. Bueno, pero hay más que ver con Abraham.
El nacimiento de Isaac es, digamos, la parte principal de la promesa, pero otras partes de ella ya se habían estado cumpliendo. Dios le dijo que él sería bendición para las naciones, ¿cierto? Y esto es lo que va a suceder aquí ahora con Abimelec. De tal manera que Abimelec, ¿qué era? ¿Recuerdan? Era un rey gentil. Gentil no en el sentido de que era una persona muy amable, sino era un no creyente, no creía en Dios. Era un rey no creyente, era un rey pagano, vamos a usar la expresión, que reconoció que Dios estaba con Abraham. Y esto es la primera cosa que le va diciendo. Estoy recorriéndome del último, del capítulo 21 hacia arriba. Y mire lo que dice 21-22, por favor, de Génesis. Ya notan ahora este rey Abimelec, ¿cómo es que se va a referir con Abraham? Ayúdenme, dice versículo 22, juntos. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y quiero que tú entiendas, mi amado hermano, que este hombre, este rey, este Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, están reconociendo algo en Abraham. Abraham no les estaba diciendo, mira, yo confío en Dios, yo esto, yo eso. Ellos están observando qué está pasando con Abraham, ¿cierto? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Dios está contigo en todo cuanto haces. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿la gente puede reconocer en ti que Dios está contigo? La gente puede decir, creo que Dios está contigo por todo lo que, escucha, por todo cuanto tú haces. Porque mi amado hermano, esa es la esencia, esa es la parte fundamental de aquel que cree, que tiene fe, que tiene la confianza en el Dios de las promesas. Porque este Dios de las promesas, que ha dado promesas, necesita hombres y mujeres que estén sujetos a Él, que lo persigan, pues, en el sentido de que su fe esté puesta constantemente en Él, porque es la manera en que otros nos van a observar. Tus hijos te observan que tú caminas con el Señor, que Dios está contigo. Ellos deben observarlos, tus compañeros de trabajo, de la escuela, en todas partes. La gente podría decir, ¿sabes qué? Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Si no está pasando así, mi amado hermano, creo que estamos fallando en algo con respecto a nuestra propia fe. No, es que no es lo que digas. O sea, no es tanto lo que estés diciendo. No, yo tengo mucha fe en Dios y ten confianza en Dios. Y te ven por otra parte y dicen, ajá, sí, mira su fe. Sino esta confianza, esta fe, mi amado hermano, no solamente es lo que dices, sino lo que vives. Y Abraham justamente es eso. Por eso, mi amado hermano, para mí ha sido maravilloso ver la connotación de ver este Abraham de fe, porque normalmente vemos ese Abraham de fe con todos sus defectos y solemos decir todo lo malo que hizo. Pero en cada parte, mi amado hermano, recuerden que Abraham está creciendo poco a poco en fe. Aquí lo vemos totalmente ya en esta madurez de fe, pero tú lo vas a encontrar, mi amado hermano, este hombre llamado Abimelec, en pocas palabras le dice, Abraham, ¿sabes qué? Yo veo que Dios está contigo, quiero unirme a ti. Este es el sentido de esta parte. Y esto es importante, mi amado hermano, porque la promesa de Dios es justamente esa para Abraham. Si me ayuda, por favor, 12:3 de Génesis. Y Dios había hablado a Abraham, había venido a él, y mire lo que dice Dios en promesa a Abraham. Versículo 3, capítulo 12, dice, ¿me ayuda? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí te encuentras, Abimelec desea ser bendecido por Abraham. Él desea entonces bendecir a Abraham. Notan ustedes que ya desde antes, en el capítulo anterior, no lo corre, sino que al contrario, ¿verdad? Después de aquel engaño, ¿verdad? Lo retiene y le provee, le da y le dice, quédate aquí, porque conoce que ya que Dios habló con él y dijo que era un profeta, ahora puede ver que Dios está con él y dice, yo quiero también tener esta cierta relación contigo. Yo, Abraham, quiero bendecirte y por consiguiente Dios también bendecirá Abimelec. Abimelec desea bendecir a Abraham. De hecho, no quiere causarle problemas, ¿ya notaste? Anhela tener paz. Así que lo que van a hacer Abraham y Abimelec es un tratado, ¿no? Eso es lo que van a hacer, un tratado. Parte de ese tratado tiene que ver con ese asunto del pozo que Abraham había acabado. Notan que lo que hace Abraham es decir, ok, te doy esto, ¿verdad? Para sellar nuestro pacto y además aparto estos animales como testimonio de que yo cavé, que tú digas, porque tú eres el rey y aquí ahora sí, que la ley, la voz del rey
es la que cuenta. Y que tú, ¿verdad?, proclames que ese pozo yo lo hice. Y así llegan a un acuerdo. Abimelec no se mete en broncas con él. No le dice, no, pues ya mis siervos aquí, no, mira, vamos a negociar. No, él reconoce porque quiere ser bendecido. Parte de este tratado entonces tiene que ver con la cuestión del pozo que Abraham había cavado. Ahora bien, Beerseba era la parte meridional de la tierra prometida, es la parte sur de la tierra prometida y limitaba con los filisteos, que es la parte donde va a estar Abraham. De hecho, en este punto, el límite entre las tierras de los filisteos era totalmente impreciso todavía, no era impreciso ahí. Razón por la cual Abraham quería aclarar lo del pozo, ¿no? Notan, este pozo Abraham lo hizo dentro de los límites de la tierra prometida. Abimelec, que era esa, digamos, hacían como frontera. Notan, Abraham no poseía eso, ¿me explico? Pero por fe lo conocía y sabía que era suyo. Y por lo tanto, entonces, cuando hace este tratado, dice, tú tienes que reconocer que este pozo yo lo hice. ¿Por qué? Porque Abraham está pensando por fe en la tierra que Dios le ha dado. Este pozo en Beerseba pertenece a Abraham y por lo tanto, ese territorio era territorio ¿de quién? De Abraham por la fe. Estaba dentro de la tierra prometida y el tratado de Abraham con Abimelec obliga a este último, Abimelec, a reconocerlo. Así que, ¿qué sucede después de firmar el tratado? Génesis 21:32. ¿Qué sucede después de firmarlo? ¿Lo tiene? Por favor, 21:32, dice el texto. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos. Eso, la escritura es bien clara. ¿Y se volvieron a dónde? A tierra de los filisteos. Lo cual Dios está diciendo ya. Lo que sucedió entonces es que Abimelec reconoció que ese pozo estaba ya no en su territorio, sino que era territorio de Abraham por la fe. Esto es maravilloso, hermanos. Defiende lo que es del Señor. No hagas componendas con el mundo. Si el Señor ha prometido, mi amado hermano, defiende esas cosas porque es del Señor y el Señor te está diciendo, eso es lo que yo te doy, eso es lo que tú tienes por fe. Así que si tú lo negocias con otros, bueno, pues no importa que entren un poquito, así, un poquito, porque un poquito de leuda, ¿qué hace? Hace que toda la masa también sea leudada. Por eso, mi amado hermano, es importante, porque aquí Abraham nos está enseñando algo de la fe. La fe no claudica en lo que ha obtenido por promesa. La fe de Abraham, mi amado hermano, no dice, bueno, pues es un pocillo, pues un pocito, puede hacer otros cuantos más. Él dice, eso está dentro de los límites donde Dios lo prometió, eso lo voy a defender porque, aunque no lo tengo todavía por la fe, eso ya pertenece. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi amado hermano. Lucha por esas cosas que vienen y que proceden de fe para nuestro bien, para el bien del reino, para la gloria del Señor. Porque eso es importante. Mire, ellos se volvieron a casa. Se marcharon. ¿Pero qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Inmediatamente hace algo. Versículo 33. ¿Me ayuda, por favor? Dice ahí. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Así que la primera cosa que hace va a ser plantar un árbol. Este tamarisco no es de tamarindo, es un tamarisco. Es uno de estos árboles que permiten que cuando el viento pegue fuerte, bajen la intensidad del aire. Son árboles pequeños que lo que hace es disminuir pues la fuerza del aire, es contenedor de ciertas cosas y además al mismo tiempo pues da buena sombra. Abraham lo primero que hace es, yo siembro aquí algo para algo. Hay un propósito, no solamente para cubrirme de estos aires, sino también para ¿qué? Para invocar el nombre de Dios. Abraham establece ahí un lugar de culto para el Señor. Y esto es importante, mi amado hermano, porque esto nos enseña lo que es la fe. Si la fe está luchando y está preservando lo que Dios ya le ha dado y no hace componendas con alguien, hasta ese límite él sigue adorando a Dios. Hasta ese límite él sigue refugiándose en el Señor. Hasta en ese límite él sigue poniendo estos árboles, pues, tamariscos para
su bien, pero también para adorar al Señor. Mi amado hermano, a veces nos metemos mucho en estas cuestiones meramente personales, aquí en lo que me pasa, pero hay una amplitud de promesas, mi amado hermano, por las cuales tienes que ir y tienes que adorar y tienes que buscar. Abraham estableció ese culto al Señor ahí en ese lugar, tal como lo hizo también en Génesis capítulo 12, ¿recuerdan? Abraham reclama la tierra como suya y cuando la reclama, entonces adora al Señor, mi amado hermano. Dios nos ha dado maravillosas promesas, Dios nos ha dado maravillosas cosas que tú y yo tenemos, mi amado hermano, que decir, esta es nuestro, esto nos pertenece, con esto adoramos a Dios, con esto seguimos a Dios, con esto damos testimonio de quién es Dios para con nuestras vidas. Aún es un forastero, sí. Así lo indica el texto. Pero cree en las promesas de Dios. Mi amado hermano, tenemos tantas cosas celestiales por las cuales ir. ¿Cierto? Tantas cosas que Dios nos ha dado como promesas que tenemos que tener. Mientras seguimos siendo peregrinos y extranjeros. Dios le ha prometido a Abraham esa tierra. Y aquí vemos la fe de Abraham en esa tierra. ¿Dios ha prometido una tierra, hermano? ¿Sí? ¿Te ha prometido una tierra? ¿O no? No te estoy diciendo unas cuantas hectáreas aquí en Lomas de Angelópolis o algo así. Te estoy diciendo que Dios nos ha prometido una tierra, ¿cierto? Y yo te pregunto, hermano, ¿estás tú creyendo en esa tierra y estás tomando esas promesas de esa tierra para ti ahora? ¿O vives es que, pues, ay, ojalá que el Señor me permita y cuando me permita llegar a su presencia? No, tenemos hoy que hacer algo. Porque Abraham nos dice que aún un hombre como él, que no tenía la tierra ya en posesión como tal, por fe la tenía. Y la veía por fe, y caminaba por fe, y la defendía por fe, y adoraba por fe, porque mi amado hermano no por algo es el padre de la fe. Vemos a un Abraham, un simple nómada que vivía en una tienda de campaña, pero bendecido siempre por Dios. Los reyes de las naciones alrededor lo van reconociendo, que Dios estaba con él, que él obviamente era una bendición divina para los demás y él mismo está bendiciendo a otros pueblos, porque una vez más la fidelidad de Dios está en este hombre, porque le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra y él es ese que ha sido bendición. Y mi amado hermano, cuando tú estás dentro de esta tierra que Dios te ha prometido, dentro de esto que Dios nos ha dado, mi amado hermano, debes ser bendición a otros. ¿Qué tanta bendición eres, mi amado, hoy día? O ya cuando te vas dicen, ay, qué bueno que se fue, porque ya es un dolor de cabeza este hombre o esta mujer. Dios es fiel. Porque en Abraham se va a manifestar en todo su esplendor como el Dios fiel. Pero antes de esto, leemos que Ismael fue desterrado de la familia de Abraham. Dice el título que yo tengo aquí, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, ¿cierto? No sé lo que diga el tuyo, pero me gustó más desterrado, ¿no? Que echado. Aunque en el fondo es lo mismo, pero se oye menos complejo. Bueno, te vas a dar cuenta entonces, y empecé desde el último versículo y estamos yendo hacia arriba, porque vuelvo a repetir, para mí creo que la parte más maravillosa es la primera parte, que es el nacimiento de Isaac. Ahora, si recordamos Génesis capítulo 16, mis amados, Abraham y Sara se impacientaron. Esa promesa de Dios de darles descendencia, de tener un hijo, pues obviamente se desesperan y tratan, ¿verdad?, de manipular esto a través de Agar. Usan a Agar. Agar es una sierva egipcia que probablemente se la dieron a Abraham cuando lo echaron de Egipto, y cuando su hijo de Agar y Abraham crece, esta Agar va a tomar esposa para su hijo Ismael. ¿De dónde? De Egipto. ¿Notas hasta dónde? Porque Egipto en términos generales es esclavitud, es mundo. Y en términos muy particulares, mi amado hermano, a Sara y Abraham intentaron alguna cuestión ahí con esta promesa de Dios y obviamente usaron a Agar, esa sierva egipcia, y Abraham tuvo un hijo con Agar, que su nombre es
Ismael. Abraham solo quería, digamos en términos generales, que Dios cumpliera. De hecho, cuando ora, ¿verdad? Cuando dice Dios, sí, de cierto te voy a dar un hijo, él dice, bueno, Señor, mira, la verdad es que ya está Ismael, ¿no? Bendícelo a él, que él sea, pues, el que tenga todas las promesas. Y dice Dios, no va a ser él. Va a ser un hijo salido de tus entrañas. Así que Abraham solamente quería, ¿verdad?, que Dios cumpliera sus promesas de tener descendencia, pues a través de Ismael. Básicamente, Abraham le dijo a Dios, pues no necesitamos otro hijo, ya tengo uno, ¿no? Usa a Ismael. Pero Dios, mi amado hermano, siempre va a cumplir promesas. Y decíamos cuando hablamos de este asunto que Agar representa la esclavitud del pecado, la esclava. Por eso no podría ser Ismael ese hijo de la promesa. Y le reiteró Dios a Abraham y a Sara que tendrían un hijo y que ese hijo, que se iba a llamar Isaac, sería el heredero de Abraham. Y le dijo, de aquí a un tiempo, ¿verdad?, al siguiente año tendrás un hijo. Y bueno, y sabemos por Génesis 16 que este plan Agar causó muchas tensiones entre Sara y Agar. Génesis capítulo 16, por favor, capítulo 4 y 5. Lo tiene Génesis capítulo 16, versículos 4 y 5. Ayúdame a leerlo, dice así. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces lo que va a suceder, este es algo que dice la Escritura, es que Agar va a deshonrar a Sara. Y la va a deshonrar mirándola con desprecio. Y Sara, pues no le cayó bien que Agar la mirara así y fue más dura con Agar. La situación ya era tan grave en la familia, ¿verdad?, que el capítulo 16 dice que Agar huyó. Quiso desaparecer de la vida de Abraham y de Sara, quiso desaparecer. Pero entonces Dios se le aparece a Agar en el desierto y le dice, ¿verdad?, que Dios cuidará de ella y de su hijo y que de su hijo será una nación también grande y que debería regresar a Sara, su señora, y someterse a ella. Y así lo hizo Agar. Y por lo tanto sabemos que las cosas después de esto, pues se calmaron un poco. Sara y Agar, pues se llevaban por relativamente bien, ¿no? No voy a decir que se llevaban extraordinario, no lo sabemos, pero después de ese evento regresa Agar y pues están conviviendo. Parece ser, ¿verdad?, que no hay ninguna otra situación fuerte porque llegamos al capítulo 21. Cuando nace Isaac. Y bueno, Abraham organiza una fiesta. Esa fiesta para después de que Isaac ha sido destetado, ¿verdad? Así que Isaac es un niño pequeño, probablemente entre 3 y 4 años. ¿Se lo imagina? Ese niño pequeñito, ¿verdad? De 3, 4 años, pues caminando por aquí, por allá, como son todos los niños, que se caen por allí, que se caen por allá, que dicen cosas y palabritas y que actúan un poquito, para nuestra vida, pues nos da alegría, ¿cierto? Así que tenemos a este niño, un bebé. Pero durante la fiesta, eso ya lo hemos leído, mientras todos se divertían por este acontecimiento, Sara está mirando a su alrededor y ve que Ismael, que es un adolescente ahora, se burla. Ayúdenme, versículo 19, Génesis 21, 19. Dice ahí, ¿me ayuda? Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora, fíjese, la palabra burlar es una palabrita aquí se tradujo como burlar y está bien traducida por el contexto. Pero sabe que la palabrita que aparece ahí es se reía. Por eso les decía yo al principio que hay risas de todo. Pero en este texto dice que Ismael se reía de Isaac. Eso es todo lo que dice el texto, hermanos. No sabemos con exactitud qué significa en esa porción, pero ese verbo significa reírse, es el mismo que se emplea para la risa en todo Génesis. Pero aquí está en esta forma intensiva. La forma en que está escrito es, se reía a carcajadas.
se burlaba, se reía como si fuera una broma o mofándose del niño. Por lo tanto, entonces, ya según el contexto, se entiende que este caso tiene un significado negativo. La risa de Ismael era una risa burlona, negativa, mala, con mala intención. ¿Te ha pasado que la gente te haga así? Digo, Sara es una mamá y ninguna mamá permite que se burlen de su hijo, ¿o no? ¿O sí? No, claro, pues ahí lo tienes. Por lo tanto, entonces, en este contexto nos dice que ya Ismael se estaba riendo, burlándose, haciéndole afrenta a Isaac. De hecho, el contexto general nos va a decir, porque Pablo después lo va a decir Gálatas 4:29, si lo busca. Y ahí te das cuenta, mi amado hermano, el contexto. Gálatas capítulo 4:29, el apóstol Pablo va a describir este mismo hecho y mire cómo lo va a describir. ¿Me ayuda? Gálatas 4:29, dice ahí, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Ya notaron lo que dice? Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién había nacido según la carne? Ismael. Escuche la palabra que usa. Perseguía al que había nacido según el Espíritu del Señor, que significaba la promesa de Dios, que sería Isaac. Fíjate hasta qué punto lo lleva Pablo. Al decir, lo que hacía Ismael con Isaac era perseguirlo. Y dice, mis amados hermanos, también esto sucede dentro de la iglesia del Señor. Mi amado hermano, no te apures si la gente se burla porque eres creyente y te persigue de esa manera. Tu Padre Celestial te va a cuidar. No importa que la gente, ¿verdad?, se burle de ti o contigo porque eres creyente. Lo cierto es que tu Padre Celestial te va a cuidar. Eso es normal, mi amado hermano. No llegues a ese punto de decir, ay, no, mejor ya no voy con mis parientes porque se burlan de mí, porque me dicen que soy cristianito, aleluya, hermanito. No, mejor ya no voy. Mi amado hermano, eso es normal. Pero asegúrate que es porque tú eres creyente verdadero, porque estás dando testimonio, porque dices las cosas del Señor, porque estás sufriendo, como diría el apóstol también, que estás sufriendo por ser cristiano. No porque eres un defraudador, un chismoso, lo que sea. Asegúrate de eso, pero el sentido está aquí. Este hijo de Abraham con Agar, Ismael, perseguía a un niño inocente. ¿Quieres imaginarte cómo se burlaría de él? Ya era un joven, un muchacho grande, Ismael. ¿Quieres imaginarte? Yo te pregunto, ¿te has burlado de alguien? ¿Te has burlado cómo camina, cómo habla, lo que dice? Ten cuidado, porque Gálatas 4 dice que eso es perseguir. Por eso, si tú haces bullying, no lo hagas, deja de hacerlo. Dañas corazones, dañas familias. Pero tú también te estás causando un gran problema con el Señor. Bien, así que cuando Sara ve que el hijo de Agar la egipcia se burlaba de su hijo, pues va a decidir que ya no aguanta más, ¿no? Y aquella paz, entre comillas, que había, ahora ya no va a aguantar. De alguna forma, con esas burlas, con esas risas, Ismael maltrata a Isaac. Fíjate, nada más lo maltrata. Así que Sara lo que va a hacer es expulsar a Agar y a Ismael. Abraham, ¿sabes qué? Expúlsalos. Ahora sí. En la otra ocasión no había sido así, ¿verdad? ¿O sí? No, ella se había ido porque ya no aguantaba la presión de su ama y se fue, ¿verdad? Queriendo escabullirse y que ya no supieran de ella. En esta ocasión, justamente es ella la que dice, córrela. Y bueno, aquí te encuentras. Entonces Dios dijo a Abraham, estoy en el versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Abraham, no te sientas mal. Yo de todos modos me voy a encargar del muchacho. Qué maravilla.
¿cierto? Dios quiere que tú te enfoques en lo que Dios va a hacer sobre este niño. De tal manera entonces, mi amado hermano, que de esta manera es así que sale. Y así, con la partida de Agar, entonces vamos casi ya a ver, ¿no? Una repetición del capítulo 16. Pero ahora, en lugar de que Agar huya con Ismael por culpa de Sara, son precisamente desterrados, sacados, ¿verdad? Y Dios está con Abraham. Pero Dios también está con Agar e Ismael. Y quiero decirte aquí algo, mi amado, que puedas entender. Yo oigo a muchos cristianos y muchos creyentes diciendo, es que los hijos de Ismael siempre persiguen a los judíos y que Dios y demás. Pero Dios, mi amado hermano, también está deseoso que tú ores por todos aquellos que no conocen al Señor. Por todos los musulmanes. Por todos esos que no conocen al Señor, igual que los budistas, igual que todos estos que practican otras religiones. Mi amado hermano, porque Dios justamente está al pendiente de este mundo para que ellos también vengan al conocimiento. Porque al final, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, mi amado hermano, ora también por este pueblo musulmán. Ora porque el Señor lleve su palabra a ellos. Ora también porque el Señor los traiga a su presencia. Entonces, mi amado hermano, nos encontramos aquí que se encuentran ya solos en el desierto, se les acaba las provisiones, pero Dios, que es fiel, se le aparece a Agar y le dice que cuidará de ella. Escucha, este Dios sustenta a ella y a Ismael. Esto es maravilloso, mi amado, porque Él va a sustentar a esa mujer con Ismael. Y esto es maravilloso porque tú vas a entender que Dios va también a sustentar a Abraham y a los suyos, pero como son hijos de la promesa, como es de la promesa, entonces le va a dar todas estas bendiciones. Y la historia avanza y nos cuenta que Ismael crece sano y a salvo, no muere de sed. Y Dios estaba con él, dice la Escritura. Así que se convierte en un hábil cazador. Y Agar le encuentra una esposa en su tierra natal, que es Egipto. Y ahí lo tienes. Esa es la historia de Ismael. Ahora bien, esta historia, ¿por qué está incluida? Bueno, está incluida por dos razones. Primero, se supone que vemos que el conflicto sobre el heredero de Abraham ya se ha resuelto. Dios soberanamente ha dicho, este es el heredero, no él. Y así se acaba el asunto. Y esto es maravilloso porque te das cuenta que tenemos un Dios soberano. Abraham, el asunto de Abraham con estos dos hijos se resolvió porque Dios dice, he elegido a Isaac. Así se acabó el conflicto. Ahora que Isaac está aquí, ya no hay dos herederos, sino que hay uno. El mayor ha sido puesto a un lado y el menor ha sido puesto y levantado para ser el que herede todas las promesas. ¿Por qué? Porque Isaac es el descendiente prometido por Dios. Y para dejar claro, Dios dice que el mayor quedará fuera de cualquier ecuación de Abraham y de todos los demás. Está fuera. Me haré cargo de él, no te apures. Pero todo está en Isaac. En segundo lugar, creo que está puesta esa porción, ¿verdad? Que debemos ver la fidelidad de Dios. Mi amado hermano, Dios siempre cumple sus promesas sobre Isaac como heredero sobre todos los bienes, ¿verdad? De Abraham, así como también cumple su promesa con Ismael, diciendo que haría de él una gran nación, que de él saldrían, ¿verdad? Príncipes, etcétera. Lo hace, lo cumple, porque así es el Dios nuestro, mi amado hermano. Nunca dudes de este Dios que dice y cumple. ¿Tienes dudas hoy? ¿Estás teniendo algún conflicto en cuanto a esas promesas? Bueno, es que las promesas de Dios se pueden ver de dos formas, de lejos, y dices, no, pues sí, Dios cumple todas, o de cerca, en lo personal, en lo íntimo, en lo que esperas, en lo que te está pasando, en lo que tú estás hoy solicitándole a Dios. Y esas quizás sean las más conflictivas, ¿me explico? Esas son las que tú a veces no estás viendo que lleguen, no estás viendo que estén, no estás viendo que quizá estén sucediendo. Pero mi amado hermano, ten confianza porque el Dios que ha prometido también cumplirá.
Así que Dios cumple su promesa tanto como en Isaac como con Ismael. Y eso, mi amado hermano, debe ser claro. Porque fíjese, Dios le prometió a Agar algo, lo cumple. Y Dios le promete a Abraham algo y lo cumple. ¿Dios te promete algo? ¿Lo cumple? ¿Crees que sí? Lo cumple. Amén. Fíjese, porque Dios siempre cumple promesas. Métete en la cabeza eso, mi amado hermano. Dios siempre cumple. No siempre a tu tiempo. No siempre como tú quieras, pero Dios siempre cumple sus promesas. Esto es, creo yo, la mejor explicación de lo que está ocurriendo aquí en esta fidelidad de Dios. Gracias, Dios, porque siempre tú cumples promesas, porque así eres tú. Y este entonces es el punto principal del capítulo 21. Y lo vemos ya en Berseba, lo vemos con Ismael y luego lo vemos especialmente en el nacimiento de Isaac. Entonces, por eso vemos lo principal de la historia. Por eso la historia comienza inmediatamente con la fidelidad de Dios en el nacimiento de Isaac. Recuerda que cuando llegamos al capítulo 21, el versículo 1, no habíamos oído absolutamente nada del hijo prometido a Abraham, ¿verdad? Durante los 3 capítulos anteriores. No hay ninguna referencia al hijo prometido en 3 capítulos. La promesa de un hijo ha sido fundamental ya en la historia de Abraham, ¿recuerdan? Pero la última vez que se menciona algo sobre esa promesa fue cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:21, se lo leo: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Luego tenemos este intermedio de 3 capítulos. Vemos el juicio sobre Sodoma, vemos su misericordia con Lot, vemos el engaño de la hermana y esposo de Abraham, y cómo intercede Abraham por Abimelech, y finalmente, ¿verdad?, volvemos a la historia de este hijo prometido en el versículo 1 del capítulo 21. Y por fin hemos llegado, mi amado hermano. O sea, yo no sé si yo cuando leí el 21 y cuando leí lo que dice el primer versículo, me llené de gozo, me llené de alegría. Porque dije, finalmente, después de tantos años de haber pasado, desde los 75 años saliendo, 85 saliendo, después de tantos años, y viene a los 90, y no sucedía nada hasta que cumple 100 años, ahora ya tiene su hijo. ¡Wow! Esto fue, digamos, épico la cosa, ¿me explico? O sea, mi amado hermano, es como cuando, bueno, haciendo una mala conversación, que estás observando algo ya, ¿qué es lo que ya díganme el final, pues, ¿no? Estás en expectativa. El capítulo 21 es la cúspide de todo lo que ha pasado. Y entonces no tienes más, mi amado hermano, que decir, qué maravilloso es esto, y llenarte de gozo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por fin ha llegado la promesa. Después de todo ese tiempo ha llegado ya el momento. Después de días que se convirtieron en meses, que se convirtieron en años sobre años, ha llegado el momento del cumplimiento. Ayúdeme, por favor, mi amado hermano, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7, lo cual les pido que nos pongamos en pie. Y escuche lo maravilloso de eso. Yo espero que usted juntamente se goce, se alegre, porque han pasado tantas cosas, han sucedido tantas cosas en la vida de Abraham, que llega este versículo para darnos alegría, gozo, que nos dé risa, esa risa santa y verdadera delante del Señor, para decir, Dios, gracias por lo que has hecho. Ayúdeme. Versículo 1 al 7 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Puede tomar su lugar, amado. Sean cuan sean los distintos tipos de risa que existen, esta es la más hermosa de todas las risas. Amén. No te estoy hablando de gozo, porque también es parte, pero estoy hablando de risa, mi amado hermano. ¿Quieres pensarlo?
O sea, es que, no, mi amor, es que yo el gozo del Señor, ¿no? Sí, porque el gozo es interno. No, pero aquí está hablando de risa, de esta parte que expresa lo interno. Sea cual sea las diferentes clases de risa que existan, esta quizá es la más hermosa. Yo por eso te digo que cuando llegué al capítulo 21, ahí yo me gocé, me alegré, me reí un poquito, decir, Dios, de veras, que qué fabuloso. Y el capítulo te manda la risa, ¿me explico? Esa risa de gozo. Y Dios mío, gracias te damos, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría y cómo deseamos reírnos así o no? Porque ¿sabes de qué se ríe? Sí sabes de qué se ríe, ¿verdad? ¿Sabes por qué se ríe Sara? Ella se ríe de alegría por la fidelidad del Señor, mi amado hermano. Ríe porque Dios ha cumplido lo que prometió y lo sabemos porque lo leemos 3 veces en este versículo, como ya nos adelantaba nuestro hermano Alfonso. Génesis 21, por favor, mire, versículo 1 y 2, se lo leo, para que usted esté conmigo ahí. Visitó Jehová a Sara, ¿qué dice después? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en tiempo que Dios le había dicho. Visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había dicho, todo sucedió en el tiempo que Dios le había dicho. Sara se ríe porque lo imposible se ha hecho realidad. Se ríe porque la fe se ha convertido ahora ya no en algo lejano, ahora ya está ahí, ahora lo sostiene entre sus manos y se ríe. ¿Te imaginas una madre viendo a su hijo llorando, riendo y diciendo, esta risa de este niño es mi risa? También de ver lo que Dios ha hecho. ¿Y qué más se puede hacer cuando esto sucede, mi amado? ¿Qué más se puede hacer cuando deseas algo con tanto intensidad, que le pides a Dios que lo haga, que estás esperando en Él momento a momento que lo haga, pero nunca tú te sientes que está sucediendo, que está pasando, pero estás firme, confiando en que va a pasar? Estás seguro en que Él va a obrar. Y en ese momento, cuando ya puedes sentir ese latido de lo que ya ha sucedido, entonces puedes mirarlo a la cara y reír, y reír, y reír y decir, Dios, eres increíblemente fiel. Sara se ríe, ¿ves? Porque lo invisible ahora se ha vuelto visible para ella. Y su vacío se va superando por la abundancia. Sara ya no puede contenerlo. Ella no puede contenerlo. Su dolor ya se ha curado. Su luto se ha convertido ahora en ¿qué? En risa, en alegría. La tristeza ahora se ha transformado en un canto. La melancolía se ha convertido en el gozo. El dolor se ha reemplazado por el placer. La alegría ha triunfado porque Dios ha venido a visitarla y le ha dado lo que ella esperaba. Y ahora ella dice, Dios me ha visitado. Dios me ha dado lo que yo le pedí, lo que yo deseaba, lo que yo tenía. Y aquí lo tengo. Ahora duerme en mi pecho. Y por un instante este mundo gigantesco, este mundo enorme, caótico, se transforma en este paraíso aquí, en este momento. Y ahora, ¿por qué? Porque tengo lo que Dios ha prometido. Y entonces, ¿qué hace? Ríe. Y se ríe tanto que contagia a otros de su propia risa. Se ríe tanto de semejante ocurrencia divina, voy a usarlo así, que cree que cualquiera que oiga esta historia se va a reír con ella. Versículo 6, ¿me acompaña? ¿Lo tiene? Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿No quieres reírte con Sara, mi amado hermano? Amén. Hombre, qué barbaridad, porque llegas tú y ves a Dios fiel dándole a Sara lo que esperaba, ella riendo y diciendo eso. Escuche, mira, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cuando corra la voz, sus vecinos se van a reír. Se van a reír con ella. Y tal vez algunos se van a reír de ella. Pero la cosa es esta, da igual, porque se van a reír.
Porque eso, mi amado hermano, ha procedido de Dios. Sara se ríe como si todo lo malo ya se hubiera desvanecido y todo lo prometido, mi amado hermano, se hubiera vuelto, digamos, en lo más cierto, lo más hermoso. Y todo aquello que había sufrido, mi amado hermano, lo dejó allá atrás. Dijo, ya, esto ha pasado. Claro, para ella no va a ser la última. Bueno, pues entonces ya nos tiramos aquí, ya esto es maravilloso. Sino que para ella eso que había sufrido, todo lo que había pasado, todas las circunstancias por las cuales habían sufrido, ahora ya no están ahí presentes. Y quiero decirte, mi amado, que eso es eso. Eso es lo que nos sucede cuando Dios nos da, cuando Dios cumple sus promesas, cuando el Señor viene a nuestro encuentro y nos da lo que ha prometido, mi amado hermano. Esas lágrimas, ese dolor, esas situaciones de la vida que habías pasado, mi hermano, se esfuman porque ahora tienes lo que el Señor ha provisto. Sara se ríe como si toda su espera no hubiera valido la pena, pues. O sea, ya, sí valió la pena. Y como si por mucho que haya durado, ahora ella puede decir, no importa, lo tengo. Se ríe como si la mejor visión que tenía en mente resultara ser un leve eco de la alegría misma. Ya no queda más para ella que llenar. Ya no se siente ofendida, ya no se siente triste, porque la bondad de Dios se ha desbordado para con ella. Y ella ahora se siente alegre, feliz, y por eso ríe. Se ríe porque ahora aquellas cosas que ella solicitaba, aquellas pequeñas cosas, ella las puede ver en su hijo como algo maravilloso. Puede ver las manitas de su hijo Isaac y reírse y decir, nunca me lo imaginé que fuera así de maravilloso. Y cuando ve esos piecitos pequeños, ¿te acuerdas? ¿No? Dice, son tan pequeñitos, pero yo nunca me imaginé que fueran así, tan perfectos. Dios, bendito seas, me has hecho reír. Porque el Dios que nos da, mi amado hermano, hace todo perfecto. Lo hace maravillosamente perfecto. En Isaac tú te vas a dar cuenta que es un niño sano. Es un niño, digamos, en el sentido perfecto, en que no le faltaba absolutamente nada. Y todo eso Sara lo ve y se goza y se alegra y se ríe diciendo, esto es lo que Dios ha prometido, esto es lo que tengo. No hay ninguna falla. Vaya, no hay nada que pueda fallar. La bondad de Dios se ha desbordado para conmigo. Ella ríe con esa piel arrugada. Ríe bajo ese cabello blanco. Ríe como un espectáculo que solo el Dios que la creó a ella y creó los cielos y la tierra puede provocar. Ella ríe. ¿Te imaginas a esta mujer? Quizá cuando salió con Abraham de aquel lugar no tenía tantas canas y se le prometió un hijo. Ahora ve sus canas. Una mujer ya de 90 años, ver sus canas, plagada de canas. Pero ha valido la pena esperar. Y mi amado hermano, vale la pena esperar en las promesas del Señor. Pero como te das cuenta, Dios nos da, poquito a poquito, nos va dando cosas, ¿cierto? Eso me gusta, porque hay algo mejor que nos espera, amados hermanos. Mucha gente dice esto, no, en tu trabajo, lo mejor está por venir. ¿Han oído esa frase tan sin sentido? Es que lo mejor está por... Para el cristiano, lo mejor que está por venir es en el reino de los cielos, está ahí. Así que todo lo que sucede aquí no vale la pena, no es mejor. Porque lo mejor, lo más hermoso, lo más maravilloso está por venir para nosotros, que es justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro encuentro con Él y nuestro tiempo completo ya para la eternidad con el Señor. Así que vale la pena esperarlo, mi amado hermano, aunque tengas canas ya. Es que ya tengo 40 años aquí en el Señor y no ha pasado nada y sigo sufriendo y sigo teniendo estos problemas. Mi amado hermano, no te apures. El Dios fiel cumplirá su promesa.
Sara sigue riendo. Mire, no ha parado de reír. ¿Y cómo debería parar? Dios le dijo que llamaría a su niño Isaac. O sea, él ríe. Ese es su nombre. Y entonces Sara lo va a decir todos los días de su vida. No sé si me explico. Es decir, piensen esto. Cada vez que le dice, el que ríe, ven. No sé si notan. Bueno, tú y yo ya lo tenemos en Isaac, ¿no? Pues eso no nos dice nada, ¿no? Isaac, ¿no? El que ríe, ven. Y ella recordándose lo mismo, ¿no? No sé si me explico. El que ríe, acércate. El que ríe. Total, es que ella nunca deja de reír. Porque tiene al que le proveyó de esa risa, pero tiene a esa promesa que ahora es risa y ella está en constante risa por esa promesa, ¿me explico? Dios le dijo que lo llamara el que ríe. Y ella lo va a susurrar, ella lo va a cantar, ella lo va a gritar, ella lo va a hasta regañar, ¿no? ¿Y cómo puede decir él? Él se ríe sin reírse ella misma. ¿Cómo puede no merecer a Isaac para que se duerma sin reírse todo el tiempo? Él ríe. De nuevo, mi amado, ese es su nombre. Bueno, y no sabemos quién es el que ríe en su nombre, ¿no? Podría ser Abraham, porque Abraham también se rió, ¿cierto? O podría ser el propio Isaac, porque a veces los bebés podrían reírse, no siempre a carcajadas. O bien podrían ser esos vecinos que se enteran de la noticia, también se ríen. O podría ser Dios. Podría ser Dios mismo, porque Él mismo fue quien llevó a cabo la promesa. Y como a Dios le complace mostrar misericordia, se ha comprometido a deleitarse con milagros como este, mi amado hermano. Como a Dios le gusta hacer misericordia, Dios se goza, se ríe en bendecir a los suyos, mi amado. Tal vez mientras Sara se ríe, Dios también se ríe. Y tal vez se ríe no solo porque Isaac está ahí, sino tal vez se ríe porque sabe que todo esto va a terminar en risa. Y no me refiero a todo esto, ¿no? Como simplemente se trata como Abraham, Isaac y Jacob, sino como todo eso, la historia nuestra, terminará en un gran lugar de gozo y de risa con nuestro Señor. Amén. Verás, Dios conoce el fin de todas las cosas. Conoce el principio, conoce el final. Y tal vez se esté riendo aquí mismo con Sara, porque sabe que esa risa es el anticipo de una risa mayor en el reino de los cielos. Está mirando en ese hijo de la promesa nuestro propio futuro y el propio futuro de su pueblo, y se ríe con gozo inefable. Jeremías 32:41 dice así, si gusta buscar. Jeremías 32:41 dice así. ¿Lo tiene? Ayúdame a leerlo, fuerte. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ya escuchó, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. La palabra que se usa ahí es me reiré con alegría haciéndoles bien. Oye, mi amado hermano, el Dios Todopoderoso se ríe, se goza, se alegra haciéndonos bien. Esto es maravilloso, mi amado. No creas que nuestro Dios es un Dios seco, que no se ríe, que simplemente está ahí, ¿no? Así parado, ¿verdad? Como lo vemos con algunos de estos ídolos, ¿verdad? Que no pronuncia ninguna risa, que no dice absolutamente nada, porque el Dios nuestro dice que se alegra, que se goza, que se ríe, haciéndonos bien. Sofonías 3:17 dice la escritura así, yo lo leo. Busca Job capítulo 8, pero Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Escucha, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este regocijarse tiene la intención de ¿qué? De alegrarse con mucha risa.
Así que escucha, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mi amado hermano, este es el Dios que tenemos. Job capítulo 8, por favor, versículo 20 y 21, dice así, ¿me ayuda? He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Versículo 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. El que ríe nos llena a nosotros de alegría, de risa, de júbilo. ¿Lo has experimentado, hermano? ¿Has experimentado esta risa que procede de Dios nuestro? ¿Te ha hecho reír cuando ves sus promesas? Cuando ves que quizá ahorita no tengas lo que tú quieras, pero que ya tienes aquel lugar preparado en el cielo que el Señor está preparando para ti. Mi amado hermano, no sé ustedes, pero yo aquí oigo risas en todo esto, en estos textos. Esta risa para nosotros y para el Señor. Él se está gozando. Gocémonos, mi amado hermano. Por eso el pueblo del Señor no es un pueblo quejón, no es un pueblo tirado a la lágrima todo el tiempo. Es un pueblo que se ríe también y se goza. Cuando Jesús compartió la última cena con sus discípulos, les habló y les dijo, ya no la beberé más aquí, pero lo voy a beber con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Y ese día, sin duda, mi amado hermano, forma parte de lo que el escritor de Hebreos dice, como ese gozo puesto delante de él. Porque en aquel día, mi amado, en aquel día futuro, durante esa cena maravillosa, en aquel reino maravilloso, se cumplirá todo lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra serán nuevos, toda lágrima será enjugada, la muerte ya no existirá. Y ese día Jesús, juntamente con su Padre y la iglesia, reiremos de gozo, mi amado hermano, reiremos de alegría en ese tiempo y nosotros reiremos con Él. Y reiremos diciendo, gracias Dios, maravillosa gracia, bendito sea el Señor. Y nos vamos a reír, mi amado hermano, con una risa y un gozo indescriptible delante de nuestro Señor. Y Él se va a reír juntamente con nosotros. Mi amado hermano, de eso se trata realmente Isaac. Y quiero decirte, amado, aún queda mucho por reír. ¿Me explico? Salmo 126, si me acompaña. 126, versículo 2 y 3. Dice así, acompáñanos. Salmo 126, versículo 2 y 3. Dice, juntos, vamos a ponernos en pie, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a ver, dice ahí. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Puede tomar su lugar. Cuando Jesús instituyó aquella cena, aquella comunión de su iglesia, nos recuerda su muerte en nuestro lugar, pero también nos anticipa la alegría que nos espera en su presencia. Así, cuando tú y yo recordamos y tomamos el pan y el vino y reafirmamos nuestra unión con Él por la fe, decimos que su cruz es nuestra esperanza y su alegría nuestro hogar, y hacia allá nos dirigimos. Este mundo, mi amado, por más roto que esté, por más vacío que esté, y nosotros por rotos y necesitados que estemos, en Cristo estamos siendo encaminados hacia el gozo, hacia la felicidad, hacia la risa de Dios eterna. Y si esta mañana estás confiando en Jesús para ello, puedes acercarte hoy mismo y clamar por el perdón de tus pecados. Y verás que ese Dios fiel perdona tus pecados y te da vida. Y entonces verás lo que significa esta risa, este Isaac. Así que, mi amado hermano, de esto se trata Isaac.
aún hay muchos motivos para reírnos, ¿cierto? Así que podemos hoy levantarnos y decirle, Dios, ayúdame a ver todo este gozo y esta alegría de esas promesas, que aunque no las veo, las tengo allá. Y allá será el gran gozo cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, la Sión celestial, la iglesia, los suyos. Vamos a ponernos en pie. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias